En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Basta con ver los titulares de los diarios en el día de hoy para saber cuál es el tema. Y el tema nos alcanza precisamente al inicio de la semana. Pero no es un tema que nosotros desconozcamos, no, es un tema recurrente. Y estamos hablando, por supuesto, de la violencia, y estamos hablando de cómo esa violencia se expresa en la criminalidad, se expresa en la delincuencia, se expresa cuando salimos a las calles. Esa violencia y sus gradaciones se expresa desde que nosotros abrimos las ventanas de nuestra casa, o cuando salimos a las calles a trabajar y nos paramos en un semáforo, y después de la angustia que nos acarrea salir a manejar a las calles, a estas calles de Dios, nos encontramos en un semáforo cualquiera, por ejemplo, una madre pedigüeña, un niño que debería estar en otras actividades, también limpiando un vidrio, trabajando, sin que cumpla o sin que se respeten en absoluto sus derechos humanos o los derechos del niño. La violencia tiene muchas expresiones en este país. Y cuando vemos estos casos, cuando leemos estos titulares, creemos que la violencia es solo cuando hay una agresión, o cuando nos violentan físicamente, o cuando en el peor de los casos a nosotros nos matan. La violencia tiene muchas expresiones, pero también tiene muchas razones de ser. Y es ahí donde casi nunca queremos llegar. Buscamos 1001 justificaciones, muchas razones, muchos responsables. Casi siempre cuando queremos darle un tratamiento desde la banalidad, hablamos de la formación, de la familia, de los valores, familias quebradas en muchos casos por la sobrevivencia. Entonces es una sociedad que anda mal, es una sociedad que fundamentalmente está enferma, muy enferma desde hace mucho tiempo, sin que se vea cómo es que vamos a hacer para sanar, para recuperar, de manera que esa sociedad no nos caiga en un estado comatoso, que sería un agravamiento precisamente de ella en sí misma y con expresiones violentas como las que hemos visto. Y por supuesto, saben ustedes que el tema viene a cuento a propósito de ese fin de semana tan terrible en el que tuvimos que asistir a diferentes acciones de violencia, sin tener que detallar en los casos de manera minuciosa. De nuevo tenemos el tema de la violencia intrafamiliar, y seguimos sumando estadísticas respecto al caso de las mujeres y cómo son violentadas en un proceso, un ciclo que se viene reproduciendo y reproduciendo hasta que llega al detonante, que es el tema del feminicidio, cuando ya finalmente estas mujeres son asesinadas por parejas o por exparejas. Y claro, Los Alcarrizos está de luto, porque ahí no solo fueron 3 mujeres asesinadas por el ex compañero de una de ellas, sino su madre, sino su hermana, sino también una persona que fue en su defensa y una quinta persona herida. Parece como que ya las muertes en este renglón tendrán que producirse en ramilletes para poder llamar incluso la atención mediática. Porque a esto se suman 2 casos anteriores en una misma semana para sumar 5 mujeres violentadas y asesinadas como expresión de la violencia de género. O sea que la violencia ha calado en la sociedad dominicana y ha calado en todo el andamiaje social dominicano, y poco a poco se va enraizando y se va convirtiendo ya casi en la cotidianidad, y ese es el gran peligro, señores, de esas expresiones de violencia. Pero el llamado de atención, por supuesto, ahora en esta coyuntura se debe también a lo que ocurrió con un ex funcionario del área militar, que es el ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas,
junto a un comunicador que frente a algo que pudo haber terminado de manera intrascendente, terminó con 2 vidas y 2 familias rotas y destrozadas, porque esa es la verdad. Lamentablemente, uno fue asesinado y el otro irá preso. Y ahí tenemos comprometidas 2 familias donde hay hijos que la verdad es lacerante, y si lo ha sido para la sociedad, pues entonces, ¿qué ustedes pueden imaginar que podría ser para su familia? Muertes, es lo que vemos todos los días, muertes acuchilladas, muertes por disparos en el país, que son reportadas como no preocupantes en muchos casos, por esa impronta, por esas estadísticas que, por las características circunstanciales en muchos casos, abruptas, truculentas en muchos casos, hacen que esa recurrencia tan apresurada de acciones de violencia con el tema de las armas, con los riesgos y demás, se convierta prácticamente en algo que se ve como normal y como natural. Y ahí está el gran peligro, señores, frente a situaciones que nos muestran que sí, que somos una sociedad violenta. Ese instinto hacia el crimen, esas reacciones primarias, ese ataque violento al que asistimos permanentemente, esas discusiones absurdas y hasta la pérdida del buen juicio, que es lo que tiene que ocurrir para los detonantes que hemos visto y que parece, y es lo peor, que hoy ganan la batalla frente a la cordura. La prudencia, la sensatez, todo eso se está evaporando, y se está evaporando de manera muy, muy rápida. Evaporándose la prudencia en los estados mentales, en el ánimo de los ciudadanos frente a acciones de violencia que no son más que un detonante y no son más que un detonante de tipo social, un detonante de tipo cultural, hasta antropológico, si queremos buscar algún tipo de explicación. Y ese descalabro al que nos estamos sometiendo permanentemente, señores, está abriéndole el camino a la muerte sangrienta con la que nosotros iniciamos esta semana y que hoy se pavonean ominosamente en los hogares, en toda la nación. Y probablemente al momento de estar haciendo esta transmisión, nosotros estamos, o en más de un lugar, hay una gran descarga de violencia. Esos episodios que se evidencian solamente cuando tienen trascendencia porque involucran a personas de renombre o porque el caso es tan grande y tan evidente que, por supuesto, para los medios de comunicación es de gran trascendencia y que nos han conmocionado en estas últimas semanas. La cantidad, las estadísticas, mujeres nada más asesinadas han sido 5. Entonces, luego de un largo periodo de pandemia, evidentemente que ha detonado mucho más todo este tema de la violencia, más no significa que nosotros no hace tiempo que arrastramos con toda esa violencia y con todas las gradaciones de la violencia. Hay desequilibrios en la economía, evidentemente, hay pérdida de los empleos de mucha gente, hay muchos miedos provocados por estas mismas olas delictivas que son también expresiones de violencia, hay mucha incertidumbre para mucha gente y para muchas familias ante el futuro, que no es tan esperanzador, y que eso ha generado unos altibajos y unos cambios frente a esa impotencia radicales en el humor de muchos de los habitantes de esta media isla que merece una mejor suerte. Y se reflejan a diario. Y se reflejan en esas rebatiñas, por ejemplo, por contratiempos simples que pudieran resolverse, como es el asunto del tránsito, como es el tema del feminicidio, como es el tema de las reyertas entre civiles, entre autoridades, entre ostentación de poder, en peleas en cualquier lugar, por razones total y absolutamente intrascendentes, en contiendas de pandillerismo que también los tenemos en este lado, sicarios que coexisten intrafamiliarmente. Todo eso es lo que estamos nosotros viviendo. O sea que está haciendo falta, parece ser un ejercicio sistemático de voluntad para que nosotros podamos recuperar la cordura, pero también para que se empiece a dar respuesta, porque a veces todas esas violencias que confluyen y que lo tenemos que ver desde los diferentes puntos que las detonan y que las provocan,
involucra no solamente a los ciudadanos, sino también a políticas públicas, a políticas sociales. Porque, señores, hay quienes se niegan a admitirlo, pero la violencia, así es, la violencia tiene mucho que ver con la pobreza y tiene mucho que ver con el tema de la educación. En un país donde nos han negado el derecho a pensar y a educarnos, nosotros sacamos rápidamente esas reacciones primarias que todo individuo tiene y que es lo que nos diferencia de otras especies y de otros animales. Detonan, y en nuestro país en los últimos tiempos están detonando con mucha frecuencia, y aquí nos vale que solo nos rasguemos las vestiduras. Aquí tenemos que empezar a emplearnos a fondo para poder bajar esos niveles de violencia. Hay que poner en marcha desde todos los grupos organizados de la sociedad, desde los sectores sociales, desde los distintos movimientos que pudieran ayudar a que nosotros recuperemos esa esperanza, pero sobre todo esa esperanza se va a recuperar con solución a nuestros problemas y a nuestra sobrevivencia, que no podemos separarlo de ninguna manera del tema de la violencia. Del tema de la violencia, que se expresa de muchas y de múltiples maneras. Demasiadas dificultades nosotros hemos heredado de la pandemia, pero también demasiadas dificultades nosotros hemos heredado de administraciones que también han apostado a esa capacidad de tolerancia de la gente, que mal canalizada detona en lo que estamos viviendo ahora. Situaciones de violencia. Y nos empleamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, o hacen también los gobiernos, el Estado, lo que tiene que hacer. O simplemente, señores, nos vamos todos a sentarnos con un pañuelo en una esquina, en un contén de la Duarte con París. Vamos todos entonces a llorar el país. Señores, muchas gracias por seguirnos. Vamos a pedirle que si esta transmisión le ha gustado, que le den like. Compártanla, sí hombre, compártanla para que vayamos avanzando y para que nos posicionen mejor. Permítame agradecer también a la farmacia GBC, con un 20% de descuento en todas sus sucursales, abiertos todos los domingos, y a Sardinas Dimar. Pero el abrazo y el agradecimiento sobre todo a todos ustedes, porque por el seguimiento que nos da, es que nos vamos posicionando, pero puede ser mucho mejor. Es compartir, es incluso suscribirse, quienes nos ven, quienes no lo han hecho, y hacerlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.